Amigas, amigos, bienvenidos a un podcast más con Mauricio Cuevas Galloso. Me da mucho gusto saludarles y ¿saben qué? He estado reflexionando en estos últimos días que una de las cosas que sí me agrada de esto del tema de la elección al Poder Judicial es haber encontrado a personas verdaderamente geniales, verdaderamente estudiosos. Estas personas que comúnmente no nos encontramos en los restaurantes, en las calles, ellos están como muy metidos en su ámbito. Y no necesariamente hablo de los abogados, que su función de litigar es distinta a los juzgadores. Los juzgadores son hombres y mujeres que tienen que estar permanentemente leyendo, analizando, empapados de las leyes. En fin, ha resultado muy interesante para la sociedad en general entender qué es lo que hacen los juzgadores. Y en este proceso electoral que estamos ahora ya iniciado, en lo que resulta la parte federal de aquellos candidatos que van al Poder Federal, yo tuve la posibilidad de encontrar a Víctor Manuel Contreras Lugo. Víctor, bienvenido. De verdad, qué gusto haberte conocido, porque mira, además de ser hoy por hoy y estar dentro del Poder Judicial, eres un hombre que amas la música, que amas la literatura, que tienes una serie de virtudes, lo digo de verdad y no estoy exagerando, bastante interesantes. Ustedes que han hecho una carrera a lo largo de su vida dentro del Poder Judicial. Y qué interesante que las personas te podamos conocer y saber, Víctor, ¿tú naces en dónde? Antes que nada, gracias por la invitación, Mauricio. Es un placer estar Gracias aquí por haber aceptado. No, muchas gracias. Soy de aquí, originario de la ciudad de Jalapa. De padre, madre, abuelos. Eminentemente jalapeño, con algunos parientes al norte del estado y algunos al sur, pero mi familia central es jalapeña y yo también. ¿Tú desarrollas tu vida, tu niñez y todo acá en Jalapa o has salido de la ciudad? He tenido oportunidad de salir y de vivir en algunos otros lugares, sobre todo del estado de Veracruz, con motivo de que entré al Poder Judicial primeramente local, en juzgados de primera instancia, y estuve en el norte del estado. Por eso he vivido diferentes puntos de la latitud veracruzana, siempre con mucho cariño, pero principalmente mi base ha sido Jalapa. Oye, ¿en qué barrio? Porque antes hablábamos de barrio, ¿no? ¿En qué barrio, en qué colonia naces acá en Jalapa? Bueno, yo y puedo decir que la mayoría de mi familia somos vecinos del barrio del Dique, del famoso barrio del Dique. Todo lo que es la calle de Atletas, la calle del Dique, Venustiano Carranza, Los Lagos, toda esa zona, la zona V, que tradicionalmente se le conocía como el barrio del Dique, que eran hace muchos años, siglo pasado, era una fábrica también. Claro. Entonces de ahí el nombre. Es un barrio con mucha tradición. Actualmente es muy visitado por las personas de Jalapa y de todo el estado. Sí, los fines de semana yo creo que sigue siendo el punto de encuentro de muchas familias, es un clásico, y además gastronómicamente también se volvió un tema interesante. Muy interesante. Yo casi que éramos vecinos, porque yo nací en la zona de Los Berros, digamos, ¿no? Entonces éramos prácticamente vecinos. Sí, y de chavito, cuéntame, Víctor, ¿cómo era tu vida? ¿Salías a jugar lo que tradicionalmente hacíamos o cómo era esto? Pues sabemos que antes la vida, sobre todo en provincia y aquí en Jalapa, en el estado, era muy tranquila. No sé, recuerdes que, pues, al menos a mí tengo gratos recuerdos de que salía uno de la escuela a la casa y después a comer, y después a salir a jugar con los vecinos, con los amigos, con los niños, los clásicos juegos de antaño, ¿no? Bicicleta, juegos, el can-can, el fútbol callejero, todo el fútbol, todo eso, y era muy agradable. Entonces viví una infancia muy, muy agradable, muy bonita. Oye, Víctor, platicando contigo a lo largo de todas estas semanas y ya casi que meses, me cuentas que, bueno, eres un amante de la música,
¿Entraste a la escuela infantil, a la escuela...? Sí, fue una situación que yo no entendí mucho porque nadie de mi familia es músico. Mi abuela tocaba un poco el piano, le gustaba tal vez, ahí aprendí a imitar un poquito, le gustaba mucho cantar, tocar. Y desde niño me llamó mucho la atención los instrumentos, sobre todo la guitarra, sobre todo el piano, y ver a la gente que estaba finalmente de alguna manera involucrada en el arte. Me gustaba mucho asistir a fiestas, a convivios, y curiosamente yo me sentaba, en lugar de estar en la convivencia, me sentaba a ver a los músicos, cómo se desempeñaban. Okay. De ahí nació mi inquietud y así se le comenté a mis padres de inscribirme en una escuela de música. Hay una institución que era parte de la Universidad Veracruzana, no sé si ahora esto continúe, que se llamaba o se llama el Centro de Iniciación Musical Infantil. Sí, afortunadamente existe todavía. Existe todavía y es una magnífica oportunidad para que los niños se descubran y vean dónde pueden ellos en algún momento dado destacar en los instrumentos. Hay quien se le facilita el piano, hay quien se le facilita la guitarra, sobre todo porque es una formación muy clásica, hay de música culta, porque es paso obligado para entrar bueno, no obligado, porque mucha gente entra sin haber acudido a este centro, pero era muy bonito porque te mandaban de ahí a la facultad de música, muy joven. ¿Tenías el ingreso ya directo? Directo, supongo. Después de aprobar los cursos, entrabas directamente a primero, inclusive hasta segundo semestre de la facultad de música. Y sin entrarle mucho todavía a la parte jurídica, quien ama lo que hace, pues no le pesa, ¿no? Pero sí, claro. ¿Qué será más complicado? Toda una carrera que son tan largas en el tema de la música, ¿no? Y son tan absorbentes, digamos, sobre todo pensando en un músico clásico, un músico, no sé, un violinista y demás. No es porque los demás no tengan, pero son muy demandantes en los tiempos de práctica. Pero como demandante también es el tema de la parte jurídica y sobre todo cuando se es juzgador, en donde tienes que estar completamente empapado de todas las leyes y de cada uno de los procesos y, híjole, tratados internacionales, en fin, es todo un tema. Pero ¿qué será más absorbente de las dos? Fíjate que es una buena pregunta porque muchas veces la gente tiene la idea de que la música es pura diversión, sobre todo porque pues, los podemos observar artistas de todo tipo desarrollando su trabajo, desarrollando su actuación, y uno piensa que es sencillo. Sin embargo, el dominio de un instrumento y de la música en sí misma es una disciplina muy férrea. Tan es así que cuando yo estuve en el Centro de Iniciación Musical Infantil tenía pues que ir a la escuela primaria, luego a la secundaria, y de ahí saliendo, ir al centro de iniciación musical, que era una parte importante de la tarde. Después de salir de ahí, había que ir a hacer la tarea. En la tarea escolar. Claro, sí. Hay una de las cosas que yo amo de nuestra ciudad, nuestra amada Jalapa, y es ese gran talento, esa vocación natural que tienen tantas personas, como es el caso tuyo, por el arte, ¿no? Por la música, y en general por las bellas artes. Creo que es algo sumamente interesante. Pero dime, ¿en qué momento dices, creo que lo mío es el derecho, son la parte de la carrera? Fíjate que la propia disciplina de la música, que estuve varios semestres en la facultad de música, me apoyaron para pasar a la cuestión de la lectura, la cuestión de poder estudiar diferentes libros, porque mis padres, debo decirlo, los dos son licenciados en Derecho, tíos licenciados en Derecho, muchísima gente en mi familia. En ese momento yo no lo sabía, pero me empezó a interesar. Me interesó mucho porque yo veía a mi padre perteneció a la entonces Procuraduría General del Estado. Claro. Que ahora fiscalías, y pues él estudiaba mucho, siempre fue muy estudioso, y tenía muchos libros yo en casa, que los veía y decía, bueno, ¿de qué tratará? Te atraparon. ¿Qué será? Y empecé a leerlos. Pasó el tiempo y abandoné el tema de la música y me empecé a involucrar
influenciado tal vez un poco por el entorno en que vivía, con las cuestiones jurídicas. Es así que decido estudiar la carrera de Derecho. No me costó mucho trabajo porque, insisto, el entorno era muy favorable para mí, mis padres estaban muy contentos de estudiar una carrera que ellos aman y que yo la estudiara también. Mi hermana inclusive también es abogada, y di ese paso, creo yo, de manera natural, porque no fue algo impuesto, no fue algo difícil, me gustó, me empecé a involucrar y posteriormente pues todavía tuve más razones para estar en la facultad, porque ahí conocí a mi esposa, beso, y pues ahí continuamos una historia de vida, ¿no? Oye, de las ramas del derecho, que hay pues tantas, ¿no? Y cómo se ha diversificado cada vez más. Cuando estabas en primero, en segundo semestre, ¿te sucedió lo que a muchos estudiantes o a una gran mayoría les empieza a llamar la atención más el derecho penal? Es decir, les empieza a jalar más. ¿O cuál era la rama, la materia que más te gustaba? Fíjate que creo que la mayoría, bueno, muchas de las personas con las que yo platiqué y fueron compañeros míos, nos gustaba mucho el derecho penal. Yo por obvias razones, porque mi papá pertenecía a la Procuraduría, era el Ministerio Público o fiscal ahora, y pues es la materia penal la que veía. Pero después, curiosamente, me interesó mucho la materia civil. Empecé a entender todos los temas de familia, personas, sucesiones, contratos, me pareció apasionante. Y aparte la cuestión del latín, del derecho romano, todo ese tipo de cosas, la belleza histórica que tiene esta tradición. ¿Mi madre fue tu maestra? Sí, era Derecho romano. En Derecho Romano, y tuve oportunidad de conocerla, una excelente persona que ya no está en este momento con nosotros. Claro. Pero esa fue también una de las partes que a mí me gustó, porque ella organizaba muchos cursos, organizaba muchos eventos. Desde el seminario de Desde el Derecho seminario Romano. de Derecho Romano de la facultad, y en una ocasión tuve el honor de que me invitara, porque como alumno me distinguió y me invitó a un precisamente seminario de Derecho Romano con personalidades de toda Latinoamérica. Entonces para mí era muy impactante conocer personas con un alto nivel jurídico. Profesor catalano, sí, gente inclusive de Chile, de la Universidad de Valparaíso, cosas que me fueron marcando y me fueron orientando hacia un área que era el derecho civil, que es donde estuve varios años de mi vida. Ya posteriormente el derecho penal siempre me ha gustado, pero me fui orientando más para el área del derecho civil, y fue muy enriquecedor por todas estas anécdotas que te cuento. Creo que la formación del abogado debe ser integral, pero sí, como tú dices, hay veces que las ramas nos llaman una más que otra. Así es, así sucede. Dime algo, Víctor, ¿en qué momento, no sé si algún día litigaste, pero en qué momento te enganchas con el Poder Judicial Federal? Fíjate que después de salir de la universidad, pues viene la pregunta natural: ¿qué hago? Uh-huh. Después de la pasantía y tratar de buscar abrirse camino profesionalmente, lo que uno hace es, creo yo, por imitación muchas veces, tratar de incrustarse en alguna institución, en algún despacho, en algún área donde le den una oportunidad. Pues está uno muy joven, acabo de egresar, y tuve la oportunidad de participar en algunos despachos jurídicos como litigante. Fue breve, debo decirlo, mi estancia no fue muy larga, tal vez un año o dos, aprendiendo, yendo a conocer, digamos, la arena, el terreno ya del juego, porque pues es muy distinto a lo que uno estudia, a lo que uno ve allá afuera. ¿La docencia nunca te llamó la atención? Me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad, pero ya ahora, adelantándonos un poco, en el Poder Judicial Federal, de dar algunas clases, en el que era el Instituto de la Judicatura Federal, y también en la Escuela Federal de Formación Judicial, y es una cosa también preciosa. Sin embargo, creo que requiere mucho tiempo y mucho compromiso. Claro. Es un área que no he explotado tanto, lo he hecho y me gusta muchísimo y quisiera incursionar más en su momento.
regresémonos porque me dio un brinquito, pero me interesó saber. Entonces empiezas incursionas en este tema de algunos despachos de abogados, a conocer de qué se trata, desde armar un expediente, llevarlo el escribiente, el proceso de todo, de la primera instancia, digamos. ¿Ahí empezaste en el tema civil o en general? Fíjate que llevaba yo, ahora que hago memoria, más asuntos civiles. Pues, divorcios, cuestiones de personalidad, nombre, asuntos que para un joven pudieran representar un grado de complejidad, pero los asumía yo con mucho gusto. Es por ello que creo que mi paso por el litigio, la postulancia, fue bonito, porque me dio la oportunidad de aprender sobre todo el tema de la gente, de conocer muchas personas. Creo que en la judicatura conoce uno ciertas personas, pero es un ambiente en el que está uno más concentrado en cierto estudio de expedientes o de casos, y en el litigio pues hay más oportunidad de conocer gente afuera, ¿no? Oye, y de ahí, bueno, de estar en estos despachos jurídicos, demás, litigando, la pregunta, ¿en qué momento llegas al Poder Judicial? Había unas personas que conocía yo en el Poder Judicial local, jueces y magistrados, y me empecé a acercar. Hice algunos cursos de especialización que eran muy, muy, muy importantes, creo que lo siguen haciendo, precisamente para acceder a la función judicial en el poder local. Es así como hago cursos, y en uno de ellos me dan la oportunidad de participar como secretario en un juzgado de primera instancia. Primeramente como secretario de acuerdos, y también después como secretario proyectista, que son dos funciones distintas. Fue la primera vez que salí realmente de Jalapa, y empecé en varios juzgados. Destaco mucho el juzgado de primera instancia civil en Tuxpan. Una experiencia muy interesante, gente muy valiosa que conocí, y me dio la oportunidad de empezar con lo que conocemos como los proyectos de sentencia, empezar a conocerlos. Ahí, ¿por qué especialmente recuerdas Tuxpan como un caso interesante? Creo que porque me impactó ya conocer de primera mano los problemas. Es decir, en un juzgado de primera instancia, cuando tú eres Nobel, pues se impresiona por la cantidad de personas que hay, la gente en los litigios, en las audiencias, y uno pues no se siente a la altura como joven para afrontar momentáneamente esos retos. Después te das cuenta que todo es estudio y preparación, y empiezas a conocerla, a perderle el miedo, y empezamos a desarrollar una función muy bonita de la mano del juez que estaba en ese tiempo. Y me llamó la atención sobre todo el poder hacer justicia cercana. Este concepto que ahora se trae mucho de no nada más el papel, o ahora los medios electrónicos que van a sustituir el papel en un tiempo, sino conocer a las partes, conocer a las personas, sus problemas, escucharlas, y tomar una mejor decisión para emitir una sentencia. Que anteriormente, yo recuerdo, porque como tú sabes, pues también mi familia, muchos de ellos están en la parte del litigio. Así es. Antes estaba más, por llamarlo de alguna forma, deshumanizado, digamos. Era la parte de lo que la ley decía, la interpretación del juzgador, en este caso del secretario, en fin, de quienes hacen todos estos procesos. Pero hoy siento que la justicia tiene un equilibrio más con muchos temas fundamentales, como es la niñez, como es el indigenismo, es decir, hay muchos temas que siento se ha sensibilizado. Sí, yo creo que también parte mucho de que la gente se dio cuenta. La gente se empezó a percatar de que los juzgadores y el personal judicial finalmente son servidores públicos, y tenemos la obligación de tender lazos, establecer nexos con las partes, no una justicia fría como la que privaba hace muchos años. Y creo que ese es el reto, Mauricio. Fíjate que ahora pienso a la distancia, que me hizo mucho bien a mí conocer de primera mano a los problemas. Gente, por ejemplo, te puedo mencionar gente que llegaba peleando ahí en las audiencias en un divorcio, por ejemplo. Veías de primera mano sus impresiones, sus reacciones, qué es lo que tenían en mente, ver a los abogados litigar. Entonces esa era una parte bonita, porque pues el papel es una cosa, pero ya ver el problema de frente y tenerlo que resolver es otra, muy distinta. Sí, fíjate que me parece interesante.
muy interesante lo que estás diciendo, porque esto es muy reciente, pero por ejemplo, esta parte en un divorcio, ¿no? Como hablar coloquialmente, hoy la posibilidad de darle a los menores la voz a través de un psicólogo, en fin, de todos los procesos que se tienen que seguir por protección del menor o los menores, creo que es muy interesante, pero también en la parte de la reforma al 2 constitucional, en esta parte de ser más sensible con, no más sensible, sino dar voz y dar desde la traducción a todos los pueblos originarios, a las personas. Entonces son cosas que sí van haciendo más humano la justicia. Sí, yo creo que el grave problema era pensar que los funcionarios judiciales estaban aparte, que estaban en un lugar aparte, que era inaccesible. Ese concepto me parece que ya debe ser suprimido, debe cambiarse. A mí siempre me gustó conocer de primera mano los problemas, las partes, y también viví esa, como dijéramos, esa tradición que se tuvo mal empleada de que el juzgador es el que sabía las cosas y el que tenía que encerrarse y dictar una decisión. Yo creo que es muy humano y sensible ver los problemas de los demás, que es lo que la gente además quiere. Qué interesante escucharte, y no hablo necesariamente de tu persona, sino sí hablo de un juzgador que tienes una trayectoria bastante interesante dentro del Poder Judicial, la cual quiero que ahorita de una manera breve nos compartas para pasar a otra dinámica. Sí. Pero ver, y se lo comento a usted que nos hace el favor de escucharnos, ver quiénes son los juzgadores, porque a veces traemos un chip distinto. Ahora, no quiero decir que todos los o las juzgadoras tengan los mismos esquemas de valores, de preparación, en fin. Por eso tan importante, ahora que viene una elección, poder conocerlas y poder ir entendiendo quiénes son desde su punto de vista profesional, pero también quiénes son desde su punto de vista humano. Creo que es muy interesante. Pero cuéntanos, hoy eres magistrado en funciones. En funciones, sí. Lo cual está permitido en esta contienda electoral, que puedas estar en funciones, pero además tienes que estar pues en un proceso de darte a conocer. A mí no me gusta decirles a ustedes en campaña, porque aunque el término es así, pero ustedes traen otro esquema, no son políticos, no son, es decir, es un proceso muy distinto a lo que tradicionalmente conocemos. Pero para pasar algunas preguntitas que te quiero hacer por ahí, mi querido Víctor, cuéntanos cómo fue tu proceso, ha sido más bien tu proceso, y en cuántos años dentro del Poder Judicial. Pues empecé en los 90s. Yo egresé en los 90s de la Facultad de Derecho, como te comentaba, y de ahí me vengo a incrustar en el Poder Judicial primero local, más o menos 99-2000. Ya cerca del 2008-2009 es que entro al Poder Judicial de la Federación en diferentes cargos, juzgado de distrito y tribunales colegiados. Hasta el momento donde nos encontramos ahora. Creo que cada etapa fue fundamental en el desarrollo de mi carrera, de mi profesión, porque va uno por escaños, va uno aprendiendo, va uno subiendo de nivel jurídico, por así decirlo. Pues es evidente que el estudio ayuda. Pero sobre todo aprende uno a sensibilizarse y conocer los problemas, como decía yo, de primera mano, para estar con las personas de manera más cercana. Entonces, mi paso puedo decir que fue Poder Judicial local, juzgados de primera instancia, salas del Tribunal Superior, después el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Estuve también en la sala de responsabilidad juvenil, ahí sí en materia penal, viendo casos de menores, lo que le llamaban antes infractores, que ya no se usa ese término. ¿Cómo se les dice ahora? Pues ahora ya son responsabilidad juvenil. Ya sabes que yo, acá entre nos, te cuento una anécdota de mi vida. Sí. Como a los 17 años fui custodio de los menores infractores acá en Banderilla. Fue toda una historia por ahí, pero bueno. Es impactante también ver ese tema cuadro. Tremendo, y además
yo siendo menor de edad, bueno, menor de edad, pero bien recorrido. Sí, sí, La verdad es que fue una experiencia, estuve como un año y por consejos de un médico, de un doctor, de estos doctores de antes que eran psicólogos y eran todo, dijeron, oye, te está afectando mucho esto, deja esta chambita. Pero bueno, son cosas que impactante. Oye, antes de pasar a lo que quiero jugar contigo, dime algún tema, algún suceso que en todo tu trayectoria recuerdes que te haya tenido o hayas tenido que juzgar. Pues mira, para mí todos los casos han sido relevantes. Uh-huh. Siempre que estuve en la función de secretario o en funciones de magistrado, pues todos los casos para mí siempre han sido de la mayor relevancia. Hay una tendencia a veces a destacar ciertos casos por su complejidad, porque son interesantes, pero para mí todos han sido de la mayor importancia. Yo recuerdo mucho un asunto en materia de trabajo, porque después me especialicé como en materia laboral, que también fue un impacto para mí porque yo no estaba muy cercano a esa materia, porque como te decía, primero fue penal, luego fue civil, por las salas del Tribunal Superior y Juzgado de Primera Instancia, y cuando llego a tribunales federales me encuentro con muchas problemáticas en materia de trabajo. Y recuerdo mucho un asunto donde una persona fue a exponer paso a paso todos los pormenores de su asunto. A mí me asombró porque generalmente las personas no tienen tanto conocimiento de sus propios asuntos, sino porque se los indican los abogados, se los explican. Esta persona me pareció una persona ya de edad que buscaba una pensión jubilatoria y se la habían negado. Pero me gustó mucho esa parte porque fue la primera vez en que me tocó juzgar a mí, de conocer a una persona que me exponía humanamente y también algunos aspectos hasta técnicos que tenía él, porque se ve que estudiaba tanto su asunto o estaba tan interesado en su asunto que lo exponía muy bien y curiosamente también concordaba con las constancias de autos, con todo lo que era. Entonces ahí me di cuenta que debe haber una cercanía con los justiciables, porque a veces como juzgador se piensa, digamos que el caso de un médico, el médico te dice, usted no se preocupe, yo le voy a recetar esto y tómeselo y se cura. Pero muchas veces uno quisiera saber, oiga, pero ¿qué tengo? ¿Cuáles estos síntomas a qué obedecen? O sea, pareciera que el profesional a veces debe estar un poco despegado de esa parte humana que mencionabas, pero creo que no es así. En esa ocasión esta persona pues sí me mostró en un caso de materia laboral que sí estaba interesado de lleno en su asunto, sabía los pormenores y sentí una gran responsabilidad por responder adecuadamente a esa solicitud que traía él y resolver conforme a derecho y conforme a lo que se requería. Es uno de los casos que a mí me abrió como las puertas al entendimiento de lo que yo creo debe ser la impartición de justicia. Fue muy interesante. Pues sí, y como eso deberás de haber tenido muchísimos más casos, que sí, eso es lo que es la carrera del Poder Judicial, esa experiencia que debemos de analizar las y los ciudadanos al momento de que vayamos a votar este 1 de junio. Creo que es importante que nos tomemos un tiempecito, porque además en las plataformas de línea y demás hay una sección donde dice conócelos, o por ahí va, y donde puedes analizar de una manera rápida a estos candidatas y candidatos. Vamos a jugar. Yo te voy a hacer preguntas muy rápidas, con una palabra, y tú me contestas lo más rápido que puedas. Breve que sí. Y este ejercicio que estoy haciendo contigo, este ejercicio lo he estado haciendo con todas las personas que he tenido la posibilidad de invitar y que han aceptado, porque para mí, como medio de comunicación y como una responsabilidad social, es importante dar cabida a todas y todos para poderlos conocer. Y estas palabritas a todos nos van a sonar.
Y yo necesitaría saber, en pocas palabras, ¿qué es para ti la justicia? La más grande aspiración que puede tener un país. La equidad. Diferenciación, reconocimiento de las particularidades y necesidades entre las personas. ¿Qué es la honestidad para ti, Víctor? Es ser congruente con la función que uno desempeña y con lo que uno es. ¿Qué es para ti ser un servidor público? Completamente vocación de servicio y entender las necesidades de las personas. ¿Y de la corrupción qué nos dices, Víctor? Debe erradicarse, debe tratar de ponerse todos los esfuerzos para evitar que siga permeando nuestro país. ¿La familia? El núcleo fundamental. ¿La música? Para mí la más bella de las artes. ¿La literatura? Imprescindible en la formación de los seres humanos. ¿La gastronomía? Veracruzana, por supuesto. ¿Qué es Veracruz para ti? Mi estado, mi cuna, mi entorno, mi vida. ¿Y qué es México? Es lo más grande que puede existir para una persona como yo, que tiene interés en servir a los demás. Víctor, para prácticamente cerrar, si no nos quisieras comentar alguna otra cosa, la importancia de ir, de estar en esta ocasión participando en este proceso a todos los que hoy tienen una credencial de elector y deben de salir. Yo creo que debemos entender que hay procesos de cambio. Yo tengo una aspiración seria, comprometida a ocupar un cargo, una magistratura. Yo le pido a la gente que se informe, que vote y que analice, como decías tú, esta cuestión de los candidatos, los perfiles, para que tengan una mejor elección. Estoy seguro que vamos a lograr un buen resultado. Y lo más importante, ¿qué magistratura estás buscando y cuál es tu número y cuál es tu color? Es el número 20, la magistratura es mixta y el color es rosa. ¿Y la buscas por qué distrito? Bueno, no son distritos, son... Estoy actualmente en el distrito 1, el distrito electoral 1, ahí se desarrollará la campaña, pero son tribunales de aquí, de la región de Jalapa. Tribunales de la región de Jalapa. Muy bien. Víctor, qué placer conocerte más. Al contrario, qué placer haber platicado contigo. Estas puertas están abiertas. CNB, Periodismo de Investigación, es lo que hemos buscado desde que nació, que además estamos a unos días de cumplir 2 años apenas pero muchas personas que hemos conocido, que hemos tenido la posibilidad de platicar de todo, políticos, artistas, intelectuales, feministas, personas de la comunidad LGTBI+, bueno, siempre me confundo en esa parte y luego me regañan, ya me han regañado por no saberme las siglas, pero bueno, la verdad es que yo le agradezco muchísimo el favor de su atención y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.